Buenas tardes, mi nombre es Madeline Zamorano y en esta tarde vamos a responder y a desarrollar el trabajo sobre el mundo en la postguerra fría. Para responder a la pregunta si la Guerra Fría realmente terminó o estos conflictos son una muestra de que nunca se fue, debemos ir más allá de una comparación superficial entre el pasado y el presente. La evidencia actual, a mediados de 2026, nos lleva a una conclusión matizada pero clara. Bueno, tenemos que partir con el contexto. Según el análisis reciente sobre los líderes europeos, ven hoy día una ventana de oportunidad para Rusia. ¿Por qué? Porque la percepción es que una posible retirada estratégica de Estados Unidos, bajo su actual liderazgo, ha creado un espacio para que potencias revisionistas actúen. Como nos muestra algo fundamental, el periodo posterior a 1991 no fue un fin real de la competencia, sino una tregua. Y esa tregua hoy se está agotando. ¿Terminó la Guerra Fría como sistema? ¿Es posible sostener que la Guerra Fría terminó? Sí, pero solo si hablamos de una estructura formal. El mundo de 2026 ya no se divide en dos bloques monolíticos liderados por dos superpotencias con ideológicas opuestas. La Unión Soviética ya no existe. Los países de Europa del Este ya no son satélites de Moscú como son miembros de la OTAN o de la Unión Europea. En ese sentido, la guerra clásica sí terminó, pero su ADN mutó. Sin embargo, un análisis de American Diplomacy nos recuerda algo clave. La Guerra Fría clásica, mantenida en un orden estable, aunque represivo, los conflictos congelaban porque nadie quería que una guerra directa entre las superpotencias. Cuando la URSS colapsó, esas ataduras desaparecieron. Lo que vino después no fue paz, sino que fue desorden. Guerras en Yugoslavia, conflictos en Cáucaso, crisis en Asia Central. El mundo no se volvió más pacífico, se volvió más caótico. La Guerra Fría terminó como sistema, pero su ADN geopolítico mutó. La competencia por influencia, la desconfianza y la disuasión nunca desaparecieron. Ahora bien, el contexto actual del 2026 no es un regreso a la bipolaridad del siglo XX. El consenso entre analistas es claro. Estamos presenciando el fin de la unipolaridad estadounidense y el surgimiento de un sistema multipolar. La tensión principal no es solo OTAN contra Rusia, es sobre todo Estados Unidos contra China. El conflicto en Ucrania es en parte un subproducto de esa rivalidad mayor. Y Taiwán es el frente más explosivo de la confrontación principal, a diferencia de la Guerra Fría, donde el mundo se alineaba en dos lados. Hoy vemos una geometría variable, potencias como India, Turquía o Brasil se mueven entre bloques. No hay una alineación rígida, la complejidad es mucho mayor. Luego nos encontramos con los tres pilares de la Guerra Fría 2.0. Entonces, ¿estos conflictos son una muestra de una Guerra Fría que nunca terminó? La respuesta es sí, pero su naturaleza ha cambiado. No es la misma Guerra Fría, sino una versión 2.0. propia de un mundo multipolar, que se basa en tres pilares. Primero, la retirada de Rusia en los años 90 fue una ilusión estratégica, como señalaban Vance y Repin. El fin de la URSS creó un vacío de poder. Occidente expandió la OTAN, China creció económicamente y Rusia debilitada. Se retiró para reagruparse. Ese periodo no fue un final, sino una pausa tensa. Y hoy esa pausa terminó. Segundo, el tablero es multipolar, no bipolar. La rivalidad principal entre Estados Unidos y China, Rusia busca ser un polo independiente, pero a menudo actúa como un socio secundario de Pekín. Ucrania y Taiwán son dos caras de una misma moneda, la competencia entre grandes potencias. Y tercero, la preocupación de los analistas de la OTAN es una invasión a gran escala al estilo 2022, sino una escala gradual y calculada. Con la tensión de Estados Unidos dividida y Europa aún rearmándose, Rusia o China podrían
aprovechar los próximos años para probar los límites del orden actual. Esto demuestra que las viejas tensiones de la Guerra Fría, desconfianza, disuasión, cálculo estratégico, siguen plenamente vigentes. En conclusión, la Guerra Fría es su formato original, bipolar, con dos bloques rígidos y una confrontación ideológica clara. Terminó en 1991, pero su legado, la lucha por zonas de influencia, la competencia entre sistemas de poder, la amenaza latente de una guerra por delegación, nunca desapareció. Simplemente se tomó un respiro de 3 décadas. Los conflictos en Ucrania, Taiwán y Taiwán no son un regreso a la Guerra Fría, son la manifestación más clara de que hemos entrado en una nueva era. La era de la competencia multipolar entre grandes potencias y una era más compleja, con más actores en el tablero y muchos sentidos, más peligrosa que la que conocimos en el siglo XX. La retirada de 1991 ha terminado, pero la competencia ha vuelto a declararse abiertamente. Guerra Fría terminó como estructura, pero nunca se fue como lógica. Hoy vive transformada en un mundo multipolar. Muchas gracias, profesora.